Hola a todos, hoy estamos jueves 29 de julio, continuamos con la semana número 12. El tema de este día, que es la actividad 3, es historia de los alimentos, va a desarrollar leyendo el numeral 3.1 y 3.2. Aquí está la información, historia de los alimentos. Hay varias preguntas que usted debe de reflexionarlas de manera oral. No me va a pasar las respuestas ni me va a grabar, no, solamente es para que usted lea y vaya haciendo la introducción a lo que queremos llegar. Y aquí le pregunta, ¿te has puesto a pensar en qué comían los primeros pobladores? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué comían? De pronto cazaban, la pesca. Bueno, eso usted lo va pensando, ¿qué podría ser, no? Luego el mundo fue cambiando y se produjo la venida de los españoles, que lo que nosotros usualmente conocemos es con el descubrimiento de América, que fue en el año de 1492. En esa época, cuando llegaron los españoles, se han puesto a pensar de qué se alimentaban. Trajeron su propia comida, o qué hicieron, llevaron, bueno, un sinnúmero de interrogantes que se nos puede presentar al ir reflexionando. Y estas interrogantes surgen al momento de pensar cuando se dio la época de la conquista. ¿Sabe usted cómo fue eso? Para ello le invito a que lea el texto de la página 16, 17, 18 de Estudios Sociales. Aquí está con el título Españoles en Andinoamérica Ecuatorial. Aquí habla sobre cómo llegaron los primeros, los conquistadores, cómo fue la época de la colonia, razones por las que los españoles no lograron diezmar, que nomás trajeron nuevas religiones, trajeron otros animales. No, ellos, por ejemplo, no conocían el caballo, entonces los indígenas se asustaron, ¿no? Cuando vieron que bajaban del barco esas personas que tenían mitad humano y mitad animal, se asustaron, porque para ellos era nuevo ese tipo de animales. Trajeron las gallinas, trajeron los caballos, etc. Entonces, toda esta información que son en estas dos hojas, usted las va a leer, que la encuentra en su texto. A continuación, también le invito a que vea este enlace, que aquí también habla de la conquista de América. Este video de aquí. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Happy Learning. Hoy vamos a conocer cómo se llevó a cabo el descubrimiento de América. En el siglo XV, un pequeño puerto de España. Bueno, ahí en ese video le explica cuándo vinieron, cómo vinieron, y toda la información que se necesita para recordar o para aprender, ¿no? Entonces, si usted se da cuenta, ese video es español, va a hablar del descubrimiento de América. Pero los historiadores dicen que no se dice el descubrimiento de América porque ya estaba habitado, entonces no descubrieron nada, ya estaba habitado. Sin embargo, vinieron fue a esclavizar a los indígenas de aquí. Esto fue el 12 de octubre de 1492. Si usted recuerda, antes se decía que se denominaba el Día de la Raza. Ya ese nombre ya no existe. Cuando usted escuche y diga que el 12 de octubre es el Día de la Raza, se llama ya en Ecuador el Día de la Interculturalidad y de la Plurinacionalidad. Ese es el día, o bajo esa fecha es que se conmemora, no es que se celebra, porque no vamos a celebrar de que los españoles vinieron a conquistar a América, a saquear, sino que se conmemora, es decir, que se lo recuerda. Entonces, usted aquí va a leer y va en los textos y va a ver el video. A continuación, en el numeral 3, usted va a redactar una reflexión. Se llama esta reflexión ¿qué pasaría si? Así se llama la reflexión. Y aquí le dice que luego de haber leído, observado el video, usted va a reflexionar con sus propias palabras. No necesita ir a internet a buscarlo. Lo va a redactar en un párrafo de 5 líneas. El párrafo solo de 5 líneas.
Y esta debe tener una reflexión coherente, ¿sí? De lo que usted está diciendo. No necesita verlo en otro lado, sino de lo que usted ha leído. Entonces el tema es, ¿qué pasaría si no nos hubieran conquistado los españoles? ¿Cómo fuéramos nosotros? O, sino que lo hubieran hecho, por ejemplo, los africanos. O que nadie nos hubiera conquistado. ¿Cómo fuéramos nosotros si no hubieran venido conquistadores de lejos? ¿O qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos expulsado a los españoles invasores? En el material que va a leer, allí está por qué es que los españoles lograron conquistar a los indígenas, si la historia decía que entre ellos tenían duras luchas. ¿Qué pasó allí? Ya, entonces eso es importante que lea, si usted investigue, para que usted pueda reflexionar qué pasaría si no hubieran venido, qué pasaría si en vez de España hubieran venido los africanos, etc. Eso lo hace en un párrafo de 5 líneas. Y aquí le dicen, ella debe de explicar su reflexión, cómo seríamos en cuanto a qué. En cuanto a costumbres, ellos trajeron sus propias costumbres y que se combinaron con las nuestras. Cuando usted escucha el Inti Raymi, por ejemplo, esas son costumbres de aquí. Otras fuera las trajeron. Trajeron religiones. Nosotros aquí en América, ellos tenían otros dioses, adoraban el sol, adoraban la luna, pero luego vino y ellos trajeron lo que era la religión católica, vinieron sacerdotes, vinieron los jesuitas, etcétera, vinieron, se adueñaron de ciertas tierras y eso es lo que usted observa con grandes extensiones de tierra que tenían los jesuitas bajo el nombre de que venían en nombre de la religión y desplazaron a las personas que vivían en este lugar, ¿sí? Las desplazaron para luego esclavizarlas. ¿Qué tiene que ver en cuanto a la alimentación? ¿Qué costumbres en cuanto a la alimentación trajeron? En cuanto al idioma, etc. Todo eso lo va a encontrar usted en el material que va a leer. Y con eso hace la reflexión. A mí lo único que me va a pasar es este párrafo de 5 líneas con una reflexión coherente, ¿no? Que se llama ¿qué pasaría si? Y usted le pone cualquiera de estos aspectos. ¿Qué pasaría si no nos hubieran conquistado los españoles? Como usted considere. Pero necesito que eso usted lo reflexione, lo piense y lo plasme o lo escriba, lo exprese por escrito en 5 líneas, nada más. Bien, eso es todo lo que tienen que hacer el día de hoy. Muchas gracias.